Hola Catalina, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Bien y tú? Bien, bien, mucho gusto. Igualmente. Bueno, preséntese al público. Ya me presento. Yo me llamo Catalina Tornquist. Soy kinesióloga. Me titulé de la Universidad Mayor. Eh, Aparte, tengo el Level 1 de CrossFit y hace casi ya 5 años que trabajo como coach y entrenando un poquito más CrossFit. Eh, un poquito más de tiempo que entreno. Y trabajo hace tiempo en acción como coach y ahí bueno, me he desempeñado haciendo hartas cosas como kinesióloga, como asistente, como coach, haciendo clase a adulto mayor y a distintos tipos de poblaciones. Eso. Genial, Bueno, también genial, tengo el genial. diplomado de kinesiología deportiva y también veo pacientitos por ahí dentro de lo que es el área de reintegro deportivo. Ah, perfecto. Genial, genial. Ujú. Buena, interesante eso. La kinesiología con el CrossFit me llama mucho la atención. De verdad que creo que es muy interesante. Un saludo Ujú. Cartagena, Nico, por si acaso. Saludos, Nico. Partamos un poquito con este tema de definamos el CrossFit. ¿Qué es lo que es CrossFit? Bueno, así la definición del libro se define como entrenamiento funcional constantemente variado, ejecutado a alta intensidad. Esa es como la definición del libro de CrossFit. Pero bueno, en general como definición, entrenamiento funcional, porque bueno, la gente que ha hecho CrossFit sabe que se hace como de todo y siempre se busca hacer movimientos que involucren todo el cuerpo, que involucren como todas las vías metabólicas, a veces más cardio, a veces más fuerza, a veces WOD cortito, WOD largo, pero un poco como bien de todo. Y bien, por eso también constantemente variado, porque siempre se busca como la variabilidad o el estar como preparado para hacer cualquier cosa. Y ejecutado a alta intensidad porque siempre lo que busca CrossFit es buscar un entrenamiento, como valga la redundancia, que te lleve a un entrenamiento intenso. Pero obviamente eso va a depender de cada persona, porque no para todos la intensidad va a ser la misma. Claro. Un atleta que tenga más experiencia va a necesitar mayor desafío para lograr la alta intensidad versus alguien principiante que a lo mejor con poquito va a alcanzar ese grado de alta intensidad más rápido. Perfecto, perfecto. ¿Y los Eso es CrossFit. creadores? ¿Y los creadores buscaban algo, al- alguna esencia que quisieran dejar como base para las personas? Eh, no sé si el creador como tal, pero lo que la marca siempre promueve es el promover como el fitness, que ellos le llaman. Perfecto. La gente alcanza como un mayor grado de fitness, que ellos lo definen finalmente como algo que te va a permitir estar más saludable. Mientras más es tu fitness, como que más funcional eres, mejor te puedes desempeñar en tu vida diaria, eres más independiente, más funcional, por lo tanto, más sano y menos y Claro, más lejos de lo que es la enfermedad. efectivamente. Mira, eso me gusta, es muy interesante eso, darle esa base. Quisiera saber un poco esto de las diferencias o las categorías que promueve el CrossFit. Hablemos un Uh -huh. poquito de eso. Ya, las categorías de CrossFit. En general, lo que ya es como competencia a nivel mundial, lo que vendría a ser como los CrossFit Games, que de hecho, buena Nico, Un los CrossFit saludo Games allá. fueron recién el fin de semana. No sé si por ahí alguien, no sé si tú los habrás visto, los CrossFit Sí, Games. ¿Viste algo perfecto. ahí? Ganó Tia Claire Algo y me puse a Fraser. investigar. Bueno, ahí las categorías generalmente las dividen por edades. Así que se puede dividir generalmente las dividen por edades y por lo que ellos le llaman RX escalado, que vendría a ser como RX la categoría en la que tú vas a asumir que te podrían pedir cualquier cosa y la que tú vas a ir preparado para todo, porque te pueden pedir cualquier cosa, incluso cualquier peso, por ejemplo, a la hora de hacer un levantamiento olímpico. Si tú vas a categoría RX, tienes que estar asumido que te pueden pedir cualquier cosa. Desde hacer movimientos de gimnasia, caminar en invertida, hacer acrobacias en las anillas, eh,
no sé, nadar, correr, levantar pesas y harto peso. Esa es la categoría de Reiki, pues es alguien que es avanzado, que es atleta, que ya tiene mucha experiencia. Y la categoría Scale o escalado, ya que vendría a ser la categoría como básica o de las personas que están recién comenzando, recién partiendo, entonces ahí, por ejemplo, no te lo escalan, por ejemplo, no te van a pedir hacer pull-up o dominar, sino que lo van a escalar a un movimiento más fácil o más apto para el común de las personas. Y aparte también lo dividen por edades. Ya Perfecto. está las categorías como las de teens, que son las de adolescentes, que creo que son dos, que creo que hasta los 14 y luego hasta los 18, si no mal no recuerdo, la verdad no estoy tan segura. Y luego desde los 18 a los 35 es como la categoría como más popular, por decirlo así. Y luego ya 35 hacia arriba está la categoría Master, más 35, luego hay otra división y luego más 55 y luego ya están los Master como Seniors. Eh, para los más adultos. Y eso es entretenido porque incluso los CrossFit Games compiten en esas categorías, entonces que a veces no se ve tanto porque obviamente es más popular la categoría que es hasta los entre 18 y 35 porque están como los más famosos, pero igual hay competencia donde compite gente que tiene más de 55 años, eso es bacán Claro. verlo. Sí. Porque finalmente el CrossFit busca ser como bien inclusivo, como que busca que la gente haga deporte, como ya decía, que esté sano y que lo haga por eso, por estar bien, por estar saludable, no necesariamente por competir, como que CrossFit promueve harto lo que es la comunidad, el ser bien integrativo, el ser bien partner con tus compañeros, yo creo que por eso igual es como bien como que tiene mucho arrastre porque la gente de repente se siente muy parte de esta comunidad y eso te Claro. incita mucho, a veces como que te sentís parte de este círculo y es más entretenido así hacer actividad física. Efectivamente. Y otra pregunta, los deportistas, disculpa mi ignorancia un poco también, pero es como en ese sentido los gimnastas que tienen una especialidad, por ejemplo, valga paralela, anillas, así, en el CrossFit también producen eso, se pasa eso, que hay deportistas ¿Cómo? que son especialistas en algún tipo de ejercicio que No. les va mejor. Ah, perfecto. Ah, o sea, claramente te puede ir mejor en algo y Claro, generalmente se da un poco eso, que hay gente que tiene como más habilidades para la parte gimnástica, claro, le va peor como en las pesas, que tiene igual mucho que ver con tu composición física, claro, con hartas cosas en verdad. O hay gente que es mejor para las pesas porque son más grandotes, más fortachones y eso generalmente no les va tan bien en la gimnasia, pero eso es relativo porque finalmente lo que buscan estos tipos es como medir el fitness y ellos buscan como que tú seas bueno no el mejor en algo, sino que tú seas bueno en la mayor cantidad de cosas. ya, Entonces, por ejemplo, en los CrossFit Games hay muchas pruebas y si tú sales primero en una, eso no es nada porque finalmente tienes que mantenerte bien en todas las pruebas. Que te vaya bien en una prueba perfecto, no te va a asegurar un buen resultado porque si después sales de última en la otra prueba, te va a tirar para abajo en la tabla. Entonces lo que buscan ellos es que tú rindas. A lo mejor no vas a ser el especialista de gimnasia, pero tienes que poder desempeñarte bien en todas las cosas que te pudieran pedir. Nadar, correr, perfecto. saltar, caminar en invertida, hacer cosas en la anilla, levantar peso. Entonces tienes que ser... Ellos lo que... CrossFit lo que ellos hablan como la parte teórica, que buscan que tú desarrolles como lo que ellos le llaman como las 10 cualidades físicas fundamentales, que es Perfecto. la capacidad aeróbica, o la resistencia aeróbica, la resistencia muscular, la fuerza, la flexibilidad, espérame, aquí los tengo anotados, la fuerza, la Dale, flexibilidad, la no. potencia, la velocidad, la coordinación, la agilidad, el equilibrio y la precisión. Esas son como Perfecto. las 10 cualidades físicas fundamentales que ellos promueven como que tú debieses desarrollar. Entonces, finalmente tú puedes ser muy fuerte, pero si finalmente no eres ágil, flexible, no te va a ir tan bien en una competencia de cross. Claro. Un segundito, vamos a saludar a Nico Palma. Te dice grande Catita, la mejor.
Oh, Y por otro lado tenemos a Da Flores V, dice saludos Cata. el David, saludos David. Así que importante. Eso, estamos hablando, lógico, de la parte competitiva del CrossFit. Es importante Sí, también señalar, como tú decías, que es distinto. Ya vamos a llegar en ese tema. Pero abundando un poquito más sí, en este tema, entonces, lo que te preguntaba de otra forma, entonces el CrossFit tiene esta sumatoria de pruebas que como vamos sumando y gracias a eso puede llegar a tomar o optar a un podio, ¿cierto? A ganar la competencia. Y a la claro. larga eso igual va sumando, como tú lo decías, que es una gama de cosas que, o de trabajo físico que no es tan sencillo y que se debe ordenar. Entonces, me gustó eso, es interesante. Por otro lado, hay una pregunta que muchos nos hacemos o que muchas personas hacen en el CrossFit. ¿Se hacen evaluaciones? No, o sea, cuando tú vas a entrar a CrossFit, así como evaluación en el sentido de que si es que tú eres apto o no apto para CrossFit, ¿a eso te refieres? No, no se hace. Ya, Pero obviamente eso, o sea, como protocolo de CrossFit, no. Pero eso perfecto. obviamente va criterio de cada box y de cada entrenador si es que hacen alguna o no evaluación. En general, por ejemplo, donde yo trabajo, lo que hacemos nosotros obviamente es como cada vez que llega un alumno nuevo hacerle como una mini entrevista, como debiese ser Perfecto. en todos lados, por lo menos preguntar si es que tiene alguna lesión, si es que tiene alguna condición física importante que debiésemos saber, y en general se les evalúa, como que uno está siempre más atento, obviamente en la primera clase, a cómo se mueven, eh, y un poquito como para ir adaptando la clase a las necesidades particulares del alumno, sobre todo cuando son más nuevos, que Claro, en general cuando, sobre todo los que son más básicos, es donde uno más debiese prestar atención como coach. efectivamente. Eh, pero así como una evaluación como tal, eso es como criterio de cada box, yo creo. Pero finalmente igual uno ya teniendo más ojo clínico, como ojo clínico por decirlo así, uno puede sacarle la foto inmediatamente a alguien como ya pidiéndole, oye, hace una sentadilla, uno ya más o menos cacha cómo está la persona, si se mueve Claro, bien, se mueve mal, si tiene experiencia haciendo deporte o no. Entonces, más que nada, uno los va apoyando en el camino y obviamente ahí uno va cachando si tiene sí, experiencia, si no tiene experiencia, uno tiene que ir como educando, diciendo, mira, ándate con calma, no le sigas tanto a tus compañeros, porque igual es una actividad física, como decía, que busca la alta intensidad, pero esa alta intensidad no es igual para cada persona. Una persona que es básica, obviamente, tiene que ir con más calma porque si no se puede fatigar. Entonces ahí es criterio del coach. súper Pero importante. pruebas, como pruebas de rendimiento, sí existen muchas en Sí, CrossFit. Pero porque finalmente como que el entrenar CrossFit ellos como una constante prueba, porque todo se cronometra, todo se mide, todos los watts son medibles. CrossFit siempre busca que los entrenamientos sean medibles para que tú te puedas ir comparando, porque para ellos ellos promueven la competencia, pero en la zona competencia, porque dicen que de esa manera tú vas a lograr resultados más rápido, porque finalmente es muy diferente si tú estás entrenando solo, claro, si estás entrenando con un sí, grupo de compañeros y estás intentando ganarle a todos. Entonces, sí, eso obviamente te va a ir tirando a tratar de buscar más y de mejorar. Y si tú, por ejemplo, vas a hacer un WOD y sabes que la vez pasada tú obtuviste un resultado X en ese entrenamiento, vas a querer mejorarlo. Entonces, finalmente de esa manera se promueve como la, o la, la mejoría del fitness, efectivamente. como la sana competencia. Importante eso, ¿no? El ojo clínico, Ujú. creo que es, como tú lo dices, los profesionales a cargo pueden marcar mucho la diferencia en Y cualquier tipo de entrenamiento, metodología o como decíamos recién, tipo de entrenamiento, y en el CrossFit propiamente tal. Hay una pregunta acá que dice Cartagena Nicodis, con respecto a lo que mencionó de la inclusión, ¿cómo se logra aquello cuando uno de los principios del CrossFit es entrenar a alta intensidad? ¿Y de qué forma eso se puede relacionar con los principios del entrenamiento como la variabilidad del entrenamiento y la individualización de este? Pregunta. ya,
Y una pregunta larga, ya, pero es interesante porque a mí, bueno, una de mis intenciones con hablar un poco de CrossFit hoy es un poco sacar también ese mito de que el CrossFit es solamente para atletas y para gente que busca como rendimiento físico, porque no es así. Finalmente, CrossFit es una metodología de entrenamiento y como yo bien decía antes, el CrossFit busca la alta intensidad, pero la alta intensidad no es la misma para todas las personas. No es lo mismo entrenar a un abuelo a una alta intensidad adecuada para esa persona que entrenar a una persona que sea atleta, porque los objetivos obviamente y las capacidades van a ser distintas. Pero yo puedo hacer un mismo entrenamiento, un mismo WOD con los mismos estímulos, pero yo lo puedo escalar para que sea apto para las dos personas. Entonces, finalmente yo puedo tener una clase que tenga gente de todos los niveles, básico, intermedio, avanzado, incluso adultos mayores, donde yo puedo hacer un mismo entrenamiento, pero lo puedo escalar para que cada persona entrene a su nivel de alta intensidad. Entonces, por darte un ejemplo, imagínate que un entrenamiento, un WOD, tiene como movimiento principal pull-ups o dominadas, que es colgarse y pasar el mentón por sobre la barra. Un atleta a lo mejor va a poder hacer fácilmente varias de esas repeticiones, pero quizás un abuelo no lo va a poder hacer. Y yo puedo hacer yo de hecho hacía clases de CrossFit a adulto mayor, obviamente adaptadas para adulto mayor, pero a los abuelos no los voy a poner a hacer pull-ups, pero sí los puedo poner a hacer movimientos de tracción, por ejemplo, con un elástico o con que nosotros siempre en los box de CrossFit tenemos anillas que se ponen más bajitas como tipo TRX, y la persona puede hacer remo en anilla y finalmente le estás entregando el mismo estímulo de tracción de miembro superior, pero con algo que es de alta intensidad adecuada a esa persona, ¿ya? Ella, bueno, ¿qué más preguntaba? ¿Cómo se logra entrenar a alta intensidad? Bueno, de esa manera, escalando. Finalmente lo que yo decía aquí como que en Chile, como que siento que en general se tiene como esa mala visión de que el CrossFit es como solo, vamos a entrenar y levantar peso y nos vamos a morir entrenando y eso sí, pero eso como que la gente le tiene un poco de miedo, porque también uno ve los CrossFit Games y ve a todos estos gallos que son como unos superhumanos musculosos levantando pesas, pero obviamente yo puedo tomar esa misma rutina, pero adaptarla a cualquier tipo de población. Embarazada, obesos, a adultos mayores, como si a niños, pero finalmente se escalan los movimientos y se adaptan para lograr esa alta intensidad, pero adecuada para cada persona. ¿Y qué más preguntaba de la variabilidad del entrenamiento y la individualización de este? Bueno, la individualización, esa palabra me cuesta. Individualización. Eso es un poco más difícil de conseguir, pero obviamente eso va a depender del gimnasio de CrossFit y de la forma en que entrenes y la forma que entrenes a cada atleta, porque obviamente en una clase grupal, y eso va para cualquier disciplina que sea una clase grupal, es difícil conseguir la individualización. Pero en el caso de que ya alguien quiera buscar rendimiento y quiera buscar objetivos como más específicos y quiere ir un poquito más allá, quizás en conseguir algo más, obviamente tiene que buscar una forma de entrenar que sea más individualizada. Claro. Como una planificación personalizada. Por ejemplo, yo entreno así porque a mí me gusta competir y yo tengo una plani que es para mí, hecha para mí, enfocada en el CrossFit, pero buscando otros principios. Pero eso obviamente no lo vas a conseguir en una clase grupal. Finalmente ahí va a depender de los objetivos. Generalmente la gente que va a entrenar a una clase lo hace porque quiere mantenerse, quiere estar en forma, quiere moverse, y eso es difícil de conseguir en cualquier clase grupal donde tú, ya sea body combat o CrossFit o Zumba, lo que sea, eso es difícil de conseguir. Pero lo que sí hacemos nosotros, por lo menos donde yo trabajo, que es Acción CrossFit, que siempre dividimos las clases por niveles. Perfecto. Ya, o sea, siempre hay 2 profesores. O sea, cuando era todo normal, en verdad, ahora ya en pandemia no estamos haciendo clases, antes lo hacíamos así, siempre habían 2 profes y finalmente dividíamos las clases en nivel básico, intermedio, avanzado, entonces cada alumno trabajaba según el nivel que le correspondía. Y eso es
pura criterio de decisión del coach o del mismo alumno, que ahí como uno es profe, ya vas conociendo a tus alumnos, más o menos sabes quiénes están en qué nivel, tú puedes decir, ya tú trabajas en este nivel, tú acá, tú acá. Y así un poco se van dividiendo las necesidades de cada persona. Generalmente una persona más básica, por ejemplo, voy a volver al ejemplo del pull-up. Una persona más básica que va a necesitar desarrollar, probablemente va a necesitar más desarrollar la fuerza. Entonces, generalmente, probablemente un skill que sea de una clase de pull-up para básico va a estar más enfocado en eso. Y a lo mejor el avanzado va a estar más enfocado en buscar volumen, en hacer más repeticiones seguidas, etcétera. Y así se va dividiendo. Por lo menos así es la forma que trabajamos nosotros en la escuela. Muy bien. Por otro lado dice Da Flores, la alta intensidad es subjetiva. Va a depender ahí de cómo tengan planificado, es verdad, el WOD en este, perdón, el box en este caso como ustedes que tienen nivel. Y después dice otra pregunta de Cartagena Nico. Pero para una persona sedentaria, ¿será adecuado partir entrenando a alta intensidad? Para alguien que busca mejorar su rendimiento, ¿será adecuado entrenar siempre a alta intensidad? Es que iba a ser relativo. Eso es relativo porque para alguien que está partiendo, obviamente la intensidad la regula cada uno. O sea, cada uno va a su ritmo. Lo más probable es que esa persona, aunque vaya lentito, sí va a encontrar esa alta intensidad. Va a tener que ir parando, va a tener que ir haciendo pausa, va a tener que ir haciéndolo más lento, pero igual va a estar entrenando a alta intensidad probablemente. Pero así, de a poquito, yo lo que he visto que siempre, bueno, para alguien que está partiendo, igual yo por lo menos siempre como que los tomo más de la manito y les voy enseñando, porque igual pasa que la gente que llega nueva quiere ir como caballo de carrera y quieren seguir a los compañeros y quieren hacer todo, y yo siempre les trato de ir explicando, mira, no le sigas el ritmo a los demás, tú tienes que ir a tu ritmo, no te preocupes por el resto. Y de a poco la gente va entendiendo que finalmente en el CrossFit cada uno regula su ritmo. Cada uno regula porque nadie, o sea, por lo menos yo sé que quizás eso pasa en otros lados, que volvemos a la importancia de que los coaches que están a cargo o de donde yo vaya a entrenar hayan profesionales. Porque no me parece, por ejemplo, que una persona básica aún no esté todo el rato, dale, sigue, porque obviamente lo vas a matar. Si eso está bien para alguien que tenga experiencia, pero no para alguien que está empezando, porque por lo mismo, pues alguien se puede sentir mal, se puede marear, etcétera. Entonces ahí hay que ir regulando. La alta intensidad se consigue, pero finalmente esa alta intensidad no es igual para todos. Claro. De hecho, lo que tú decías, yo tengo un colega que trabajó, o sea, tiene el nivel 1 también de CrossFit y él utiliza la escala de percepción del esfuerzo. Entonces, Claro, vamos a lograr o sea, igual obviamente el objetivo. cada uno va a su ritmo. Si te pongo a hacer un WOD que, no sé, por darte un ejemplo, tiene 10 burpees, no sé, 20 sentadillas y 30, no sé, salto, a lo mejor la persona que es más avanzada va a ir rápido y uno va a ver y es alta intensidad, pero el que es más básico uno tiene que decirle, mira, tienes que ir más lentito, tómate tu tiempo, y así de a poco, en la medida que esa persona va mejorando su condición física, él va a ir aumentando su capacidad de trabajo y su capacidad de hacer más para alcanzar esa alta intensidad. No sé si me voy a entender. Claro. Aquí dice, si se hace trabajar a alta intensidad, ¿de qué forma o qué instrumento se utiliza para determinar la intensidad? Eso es pura percepción del esfuerzo. O sea, como te digo, esto es relativo. Nadie te está presionando para que tú estés, o sea, realmente alcances esa, como por ejemplo medir la frecuencia cardíaca o algo así. No se utilizan instrumentos. Pero lo que sí utiliza mucho CrossFit es lo que yo mencionaba de como estas motivaciones, por decirlo así, por la competencia que se genera. Porque, claro, o sea, como todo es medido, todos los WOD que se hacen en CrossFit son, bueno, voy a explicar un poquito, por ejemplo, los tipos de entrenamiento que pueden haber en CrossFit. Tú puedes entrenar, por ejemplo, la modalidad de AMRAP, que significa as many rounds as possible. Te van a dar una serie de ejercicios en la que tú tienes que hacer la mayor cantidad de rondas, no sé, por inventar, en 10 minutos. Perfecto.
O, por ejemplo, for time, te van a decir 5 rondas por tiempo, tienes que completar 5 rondas lo más rápido posible. Entonces, finalmente, esos WOD, o sea, ese tipo de entrenamiento, todos tienen puntaje, todos son medibles, porque vas a tener al final una cantidad de rondas hechas o cantidad de repeticiones hechas, o vas a tener un tiempo en el que te demoraste en completar la tarea. Entonces, todo se puede medir, todo se puede anotar. Oye, compañero, ¿cómo te fue en el WOD? ¿Cuántas rondas hiciste tú? Ah, no, yo hice tantas rondas, ya la próxima te gano. Entonces, esa como camaradería o esa competencia, el hecho de anotar tu puntaje en la pizarra, eso es como lo que finalmente te motiva como a intentar como ir mejorando y a alcanzar esa intensidad, pero no es que se esté midiendo, sino que finalmente cada uno tiene que dar como su máximo esfuerzo. Claro. Y se motiva por este hecho de que estamos como todos compitiendo en buena onda o buscando mejorar. Pero eso. Perfecto. Dice PF Álvaro Rojas, una manito, un saludo. Después pregúntanos, entonces, ¿pero no ocupan instrumentos para valorar la percepción del esfuerzo o la carga interna? Recién lo respondiste, creo yo. No, no se ocupa. Perfecto. Hay otras modalidades de clase, pero que ya no son CrossFit, que por ejemplo, que se hacen en donde yo trabajo, pero eso ya no es CrossFit. Como que le llaman Madness, o que otros gimnasios le llaman Suedo, o no sé, pero ahí ellos sí, ahí ocupan Polar en esa clase y lo ocupan para ver, pero en CrossFit no se ocupa, no es como que se ocupe y en las competencias finalmente la forma de medir las pruebas es así, por los tiempos que te demoraste en completar la rutina, por la cantidad de rondas que hiciste en la rutina, por la cantidad de peso que levantaste. Al final todo tiene una medición, todo es medible y eso se anota en una escala de puntuación y eso se va haciendo una tabla donde te van poniendo como quién va primero, quién va último y así. Claro. De hecho, tú conversábamos el otro día que de otra forma tú, las embarazadas que tú le hacías trabajo, recomendabas que utilizaran este cálculo. Claro. En ese caso sí, porque, o sea, varias veces he tenido alumnitas embarazadas, como vuelvo a mencionar que finalmente CrossFit es algo que puede hacer cualquier persona. Claro. Y me ha tocado muchas veces tener alumnas que han quedado embarazadas y bueno, ahí obviamente depende de cada persona, pues si es alguien que está acostumbrada a hacer deporte siempre, ¿por qué razón tendrías que dejar de hacer deporte por estar embarazada? Eso ya no se usa, como se dice. Claro. Pero obviamente si estás recién partiendo, te quedaste embarazada, mi recomendación es que, búscate algo más suavecito. No hay momento para empezar a hacer CrossFit, definitivamente no. Pero si tú ya llevas tiempo entrenando, pero sí yo siempre les recomiendo a las niñas que entrenan estando embarazadas, que entrenen con que se consigan un Polar o algo con que puedan ir regulando su frecuencia cardíaca, porque ya ahí eso ya es por un tema de seguridad, por el bebé, de poder tener un límite en de frecuencia que no sea dañino para su bebé. Pero fuera de eso, finalmente, todo es por percepción del esfuerzo. Y yo le he hecho clases a abuelitos, de verdad, de más de 80 años, viejito. Y todo se puede adaptar finalmente. Todo se puede escalar. Y uno tiene que estar atento nomás y obviamente dar ejercicios y rutinas que sean adecuadas para cada persona. Y ahí va el criterio del coach. Por ejemplo, si tú tienes una clase de 20 personas, por dar un ejemplo, el ejemplo que te estaba dando el otro día de si tocaba en la clase hacer pistols, que son sentadillas a una pierna, y el skill, que le llamamos nosotros como la parte de enseñanza técnica, toca enseñar pistol y no va a faltar que va a llegar más de un alumno que está lesionado a la rodilla, pero no le voy a poner a hacer pistol, porque obviamente se va a lesionar más la rodilla, pero tengo que poder o saber escalar o modificar el skill o lo que estaba programado para la clase para que esa persona a lo mejor pueda recibir el mismo estímulo o el estímulo más parecido al que estaba programado, pero que no le implique lesionarse más. Y ahí, no sé, si el trabajo era de pistol, que implica hacer una sentadilla a una pierna, lo puedo poner a hacer step al cajón, que finalmente igual va a tener un estímulo de empuje de unipodal, pero en un rango limitado y de una forma mucho más controlada que la persona va a poder hacer sin riesgo a su rodilla.
Y así, efectivamente. pero finalmente ahí volvemos a la importancia de que los coach o las personas que están a cargo de la clase sean profesionales y no sea cualquier persona que le diga, no, hace esto igual, porque eso yo lo he visto. Y eso Claro. no debiese ser. Un saludo ahí a Fernando Choque. Y dice, por otro lado, mira, te mando un saludo, Nico Infante, la mejor profe Cata. Oh, Nico, mucho tiempo que no veo a Nico. Bueno, por otro lado, bueno, ya estábamos hablando de esto de cómo se adapta el CrossFit a las distintas poblaciones, que es súper importante eso. Creo que lo tocamos dentro de este tema y claramente yo creo que es súper acertado. No sé si un tirón de mecha, pero una recomendación, yo creo, el sentido de que sea un profesional del área. Y tú eres kinesiólogo, entonces creo que tienes mucho ojo clínico ahora de trabajar con ciertos trabajos biomecánicos, más aún con un diplomado, creo yo que es súper importante eso. Y creo que por ahí hace la diferencia. Un segundo, dice. Mm. Michelle de Rivas, perdón, Seca Cata, le dice. Y La dice así, Michelle. Saludos, Michelle. David V23. ¿Qué evaluaciones previas realizan para la prescripción del ejercicio? Bueno, Lo eso ya tocamos lo un poquito. mencionamos al inicio, pero así como rapidito, evaluaciones previas, así, donde yo trabajo, hacemos más que nada como una entrevista a la persona nueva, que si es que tiene lesiones, si es que tiene alguna condición física previa, y se le hacen unos test rápidos, en verdad. Es que pasa es que igual uno, cuando ya, por lo menos yo que tengo un poco más de experiencia y tengo el ojo clínico de ser kinesióloga, yo personalmente lo que hago es pedirle a la persona que haga una sentadilla y ya con eso ya se me entrega mucha información. El hacer una sentadilla, si tú sabes observar bien, te puede entregar mucha información de más o menos cómo está el estado físico de la persona. Y bueno, se le pregunta obviamente si es que hacía deporte antes, si es que tiene alguna condición, si es que tiene alguna enfermedad. Y obviamente, como decía, finalmente uno como profesor o como, bueno, yo no soy profesora, pero como coach a cargo de una clase, tienes que tener la capacidad de estar atento finalmente de todos tus alumnos, porque tienes 20 personas, pero todos son un mundo, todos son muy distintos, todos, a lo mejor a uno le falta movilidad, a otro le falta más estabilidad, entonces finalmente o está lesionado de la rodilla, está lesionado del hombro, entonces uno tiene que saber finalmente poder adaptar la clase y poder entregar lo que yo quiero entregar como estímulo del día, pero de forma adecuada para cada alumno. Efectivamente. Nico Infanta dice, jajaja, me ayudó un montón con mi lesión del manguito rotador y mi arranque. Salían Sí, que hermosos. Nico fue alumno mío y fue mi paciente porque se lesionó el manguito rotador y ahí yo lo ayudé. Como le mencioné al inicio también, soy coach, pero también ahí de repente hago sesiones de kine. Y también tenemos que dar también un paréntesis que decir que estamos todos susceptibles a los que practicamos actividad física o deporte a alguna lesión y que no podemos echarle la culpa a una sola variable. Entonces, son Claro, múltiples obviamente, variables. es impreparable. Sí, a mí, en verdad, como que me da una cosa en mi corazón cuando me dicen así como, no, es que el CrossFit lesiona mucho. Y es pobre, no, el CrossFit no lesiona, el CrossFit no lesiona, porque finalmente cualquier deporte te puede lesionar. Cualquier deporte que tú hagas, incluso si sales a la calle y te doblaste una pata en la calle, te pueden lesionar. Yo creo que, por ejemplo, yo pienso que es más peligroso la pichanga del fin de semana que jugar CrossFit. Es más lesivo Es la súper pichanga válido del fin de su argumento. semana que jugar. Pero CrossFit en sí no lesiona, por hacer CrossFit no te vas a lesionar, a lo mejor sí te puedes lesionar si entrenas de forma irresponsable y por ejemplo no te preocupas de mejorar tu movilidad antes de ponerte a subir peso a tu barra a la hora de hacer un arranque o un snatch, eso sí te va a lesionar. O te vas a lesionar si tienes un mal coach que no te sabe guiar o asesorar bien en el camino. Eso también te puede lesionar. Pero como dices tú, son muchas las variables. Pero no el CrossFit en sí no te lesiona. Yo encuentro que el CrossFit es un método de entrenamiento súper completo y súper bueno, eh, pero hay que saber aplicarlo. Claro.
porque también está el hecho de que no sabemos el estrés de la persona que viene, y eso es importante porque tenemos estrés, tenemos mucho, como decíamos recién, son múltiples las variables, entonces si nos alimentamos mal también hay una posibilidad de lesión, Claro, si dormimos mal, exactamente. otra posibilidad de lesión, entonces Cuando eh, hay agua también. siempre vamos a estar en esa posibilidad. Nosotros como entrenadores o dentro del área de profesores lo que hacemos es minimizar minimizar las posibilidades de alguna lesión. Pero eso nunca vamos a poder decir, usted nunca se va a lesionar con esto, porque puede pasar. Sí, sí, puede pasar. Puede pasar por un mal gesto técnico, o puede ser que tuviste mala suerte y Claro. justo, no sé, te moviste mal y se te fue la barra y te desgarraste. Pueden pasar esas cosas cuando no hace deporte. Usted en su box, ¿cómo controla las sesiones? Por ejemplo, ¿son más Como la, personas? ¿Las dividen en cierta cantidad de grupos? ¿Cómo lo hacen? bueno, como explicaba antes, en una misma clase generalmente dividimos, o sea, esto es como general, porque no siempre están así, pero dividimos la clase en lo que es el calentamiento, el skill y el work, ¿ya? Y siempre Perfecto. hay un objetivo del día que, bueno, nosotros hacemos una planificación en la que vamos tratando de ordenar los estímulos de manera equilibrada, que la semana quede, por ejemplo, que quede equilibrado, por lo que los que son entrenadores me van a entender que no sé, por lo que es tracción de miembro superior, empuje de miembro superior, que esté Ya como vamos a todo tocar bien eso. equilibrado y por otro lado también que queden equilibrados también los tipos de estímulos, porque también CrossFit busca que tú trabajes por todas las vías metabólicas, que haya un WOD corto, WOD largo, como expliqué al inicio, se busca harto lo que es la variabilidad. Como dice la definición, que es entrenamiento funcional constantemente variado, entonces la idea es que quede como bien variado en el sentido de que un día puede ser un sprint o un WOD cortito de 10 minutos, menos de 10 minutos, o lo que son, nosotros le llamamos mixtos, 15 minutos o ya largo, más de 15 minutos, hasta 40 minutos, que eso ya no es tan alta intensidad, pero eso decía que es relativo, porque eso ya es como resistencia o una intensidad media cuando los WODs son muy largos. Por eso es difícil de decir que, no, siempre alta intensidad, no, porque es variable. Entonces, vamos definiendo en el día un objetivo. Por ejemplo, si el objetivo del día, voy a poner como ejemplo un movimiento de levantamiento olímpico. El objetivo del día es la enseñanza del snatch o lo que es el arranque. Se hace un calentamiento general y luego en la parte del skill, que es en la parte del skill, que nosotros le llamamos así como el medio de la clase, es donde vamos a pretender que el alumno adquiera las cualidades físicas que me van a permitir desarrollar ese skill. Entonces, si el skill es de arranque, dependiendo del nivel del alumno, yo puedo buscar que sea trabajo técnico, por ejemplo, de enseñanza netamente del movimiento, que sea desarrollar la fuerza o desarrollar la flexibilidad, porque el arranque es un movimiento que requiere mucha movilidad de hombro, de cadera, porque llegar a hacer un arranque recepcionar en sentadilla profunda, eso es difícil. Eso es para un alumno súper avanzado, pero la idea es que desde el alumno más básico de a poquito vaya desarrollando esas cualidades físicas que me permitan poco a poco lograr algún día hacer un snatch. Entonces, ahí dependiendo del objetivo, bueno, se divide en la clase, siempre. Se divide en lo que son básicos y avanzados, por eso siempre tenemos dos profesores. Perfecto. Obviamente los básicos siempre van a buscar un trabajo más técnico de lo que es la técnica, el recorrido de la barra, muchos trabajos, por ejemplo, de mantenciones para que vayan incorporando las posturas y harto trabajo de movilidad, porque eso es muy importante. Y a los que son más avanzados probablemente también se hace un trabajo técnico, pero generalmente ahí los más avanzados van a buscar un poquito más de carga porque ya se saben mover. Y luego, al final de la clase, el WOD,
que WOD significa Workout of the Day, que vendría a ser como la parte principal. Bueno, no sé si principal, pero principal entre comillas, que ya el WOD es como la parte del entrenamiento en sí. El WOD es como la parte intensa de la clase donde uno, El bueno, vas a desarrollo, aplicar el perfecto. conocimiento que aprendiste. Ujú. Va a haber snatch dentro, pero ya ahí mezclado con otros movimientos, y eso ya vendría a ser como la rutina de entrenamiento. Perfecto. La pregunta, ¿responden a cierta gama de ejercicios? Eh, bueno, es que CrossFit siempre mete más cosas, siempre está ¿Ya? incorporando cosas distintas, pero en general ellos se dividen los tipos de ejercicios en tres, que vendría a ser el entrenamiento metabólico, Perfecto. o de condicionamiento aeróbico, que vendría a ser como todas las cosas que son como con el propio cuerpo, propio peso, y que son se hacen de manera cíclica, como correr, saltar, remar, nadar incluso, porque muchas veces, no en un box común y corriente, pero si uno de los CrossFit Games, no sé si alguien lo vio por ahí, les piden nadar, les piden remar en remos así en el agua, les piden usar las remadoras, hay bicicletas, hay unas máquinas que son las Sky Air, que son como unas poleas que se jalan así, que asimilan como el movimiento de esquiar en la nieve. Y están los movimientos gimnásticos, que también son movimientos que ocupan el propio peso corporal, pero ya que requieren mucha más coordinación, que sería, por ejemplo, las cosas que son como caminata en invertida, handstand push-ups o flexiones de brazo en invertida, eh, todo lo que son los trabajos como colgados de la barra, pull-ups, chest to bar, bar muscle up, los anillas, ring muscle up, esas cosas. Y los trabajos que son con peso extra a mi cuerpo, ya que Perfecto. vendría a ser los movimientos de weightlifting como el arranque y el envión, los movimientos de powerlifting como el peso muerto, la sentadilla, el press banca, y así siempre inventan cosas, trabajos con kettlebell sport, mancuerna, no sé si pucha, de repente hasta llevar el año pasado en los CrossFit Games había una prueba que tenían que llevar como un muñeco, como que fuera una persona muerta. Tenían que llevar ¿Ya? como y lo Como una tenían que caminata del arrastrar. granjero. Ya, lo entiendo. No, tenían que llevar un muñeco que Ah, pesaba como perfecto. una persona, y tenían que arrastrarlo como no sé cuántos metros, tenían que saber llevarlo de un lado para otro. A veces le ponen un pig, a veces dar vuelta a una rueda, o empujar un trineo, o jalar un trineo. Ahí va a depender, bueno, si estás en competencia, va a depender de lo que te pidan, porque como dije, si vas a competir tienes que estar preparado para todo, obviamente dependiendo de la categoría a la que te metas. Y en el caso de que sea como para una clase común y corriente, onda de alguien normal que va a entrenar, eso va a depender finalmente de la disponibilidad de materiales que tengas en tu gimnasio, en tu box. Claro. Eh, Va a depender de lo que tenga ahí, o el que el dueño haya comprado, si el dueño tiene remadura, si tiene bicicleta. Al final esas cosas uno puede hacer cualquier cosa. Efectivamente. Entonces podríamos decir que como el entrenamiento funcional responde a ciertos patrones, más o menos. O sea, ¿Cómo? rotación, responde a ciertos patrones de movimiento, como serían algunas rotaciones. Por ejemplo, cuando tienen que llevar cosas y hacer los trabajos de... Yo, por ejemplo, tenía un colega que hacía estocada con una rotación de movimiento, por ejemplo. Y eso es ya, como tú decías, de la definición de un entrenamiento de alta intensidad, que, o sea, perdón, de entrenamiento funcional. Entonces, claramente respondemos a una base de movimiento, o sea, igual tiene lo ideal es, como te decía, volvemos al tema de que ojalá sea un profesional para que entienda esto. Claro. Entonces, O sea, claro, es que tú tenés un abanico de posibilidades que podéis hacer, pero ahora el saber aplicarlos también eso es complejo, porque el meter esas cosas en una planificación y que quede de forma estructurada para que las personas también no se lesionen por sobrecarga, por ejemplo, claro, eso tiene que estar en manos de un profesional, porque como te mencionaba hace un momento atrás, nosotros cuando planificamos o estructuramos los estímulos de la semana que queden de forma equilibrada, porque por ejemplo,
Ya no sé, por muy entretenido que sea hacer pull-up, no puedo estar haciendo pull-up todos los días. Claro, generaría un desbalance. Porque si no, vas a reaccionar a la mitad de tus alumnos con, no sé, picodilitis y rotura del manguito rotador y así. Entonces, Efectivamente. sí. Vuelvo a decir, es preocupante que no se utilicen instrumentos para evaluar la intensidad. Y es más preocupante que siempre se entrene a alta intensidad. Por ejemplo, para una persona sedentaria puede ser nocivo entrenar siempre a alta intensidad, por ejemplo, por el daño muscular post-entrenamiento. Bien es sabido el gran número de casos que ha presentado rhabdomiólisis. Rhabdomiólisis, ya, mira, yo en el tiempo que llevo siendo coach de CrossFit, una sola vez en una oportunidad, bueno, es que eso no es raro. Voy a explicar lo que es la rhabdomiólisis para la gente que no sabe. Perfecto. Cuando uno se ve sometido a un entrenamiento de alta intensidad, que generalmente también se ve asociado a otros factores que pueden tener relación con la deshidratación, por ejemplo, con el consumo de alcohol, de repente con algunas otras condiciones, por ejemplo, sobre todo de gente, como dice ahí Nico Cartagena, sobre todo gente que es sedentaria y que no está acostumbrada a hacer deporte, que se ve sometido a un entrenamiento demasiado exhaustivo para mi capacidad física. Lo que ocurre es que se produce una destrucción masiva de lo que son del músculo. Porque bueno, cuando uno entrena, normalmente se produce rotura de las fibras musculares y eso después se regenera y viene como una fase de supercompensación que se llama, en la que uno como que ve una mejora, pero eso es pequeñito. O sea, cada vez que uno entrena y al otro día amaneces como dolor muscular post entrenamiento, se podría decir que es como una mini rhabdomiólisis. Pero cuando ese ocurre a nivel masivo, o sea que hay demasiada destrucción del músculo, la mioglobina, que son las proteínas del músculo, pasan a la sangre y eso genera un estrés metabólico, una condición metabólica que finalmente luego, cuando esa proteína pasa a los riñones, te puede incluso producir una insuficiencia renal y finalmente es algo que pudiese ser muy grave y que incluso pudiese llevar a la persona a la muerte si es que no se trata de manera oportuna, y obviamente va a depender del grado de rhabdomiólisis que yo tuve. Por ejemplo, se da mucho en el spinning o en cosas que son como demasiado exhaustivas, sobre todo para gente que no tiene experiencia. Yo nunca he tenido casos de alguien básico que haya llegado así como a su primera clase y le haya dado rápido. Porque obviamente uno como entrenador tiene que ser consciente, y lo vuelvo a mencionar, de que la alta intensidad es relativa para cada persona. O sea, si yo veo a una persona que es básica, yo obviamente les voy a estar diciendo todo el tiempo, mira, ándate tranquilo, respira, y finalmente el cuerpo te va a hacer parar antes. O sea, es raro que una persona básica llegue a ese límite de entrenamiento de alcanzar la rhabdo, porque yo creo que la cuchara o las ganas de vomitar le van a dar antes, porque obviamente no es una persona que está acondicionada o adaptada para hacer ese tipo de entrenamiento. Yo he visto casos de rhabdomiólisis en gente que es más avanzada, hay gente que tiene más condición física, porque finalmente como que pueden llegar a ese límite. Y mira, y fue en una competencia que de hecho fue una competencia que estaba muy mal estructurada porque tenía demasiado estímulos de empuje, y que más encima los tenían a todo sol, entrenando a todo calor, que yo de hecho a mis alumnos que fueron a esa competencia, yo les dije no vayan a esa competencia, porque vi las pruebas y dije no vayan a esa competencia porque estaba muy brígida, no vayan, y terminó uno con rato. Pero en el box sí, ha pasado y pasa y puede pasar, pero ahí es donde uno como buen coach tiene que ser responsable y de saber cuánto le puedo exigir a mis alumnos y según el nivel. O sea, eso se ve. O sea, finalmente a una persona básica yo no le voy a exigir, oye, ponele peso a la barra y hazme 10.000 repeticiones de este ejercicio,
porque lo voy a matar, si ahí va la responsabilidad en el criterio de uno como profesor también. O Claro. sea, no hay ningún instrumento de medición, pero sí es por eso deberíamos exigir que haya un instrumento de medición de intensidad para cualquier tipo de entrenamiento funcional, no solo para CrossFit. No, porque finalmente hay a la percepción del esfuerzo te va a determinar que tú, o sea, que tú vayas a cierto nivel a cierta intensidad. Te vas a cansar antes. O Sí. sea, una persona básica se va a cansar antes, o se va a sentir mal antes, se va a marear antes. Y uno también como coach también tiene que ser capaz de darle una buena experiencia a esa persona. Si la persona es nueva, llega y a la primera clase le dan ganas de vomitar y se quiere morir, esa persona no va a querer volver más a tu clase. Entonces uno también tiene que explicar y decirle, mira, tienes que ir suavecito. O sea, el hecho de que uno vaya a alta intensidad, y quiero volver a recalcar esto, no es lo mismo para cada persona. Una persona puede hacer un burpee por minuto y eso va a ser suficiente para quizás que eso sea de alta intensidad si es que yo nunca he hecho actividad física. Efectivamente, como lo No sé si decías estoy tú, diciendo clara. la intensidad va a ser cortada un poco antes por la fatiga muscular a lo mejor, dependiendo de la persona. Por eso se dice que el HIIT hay que planificarlo y no se lanza al tiro porque no va a llegar al umbral aeróbico porque se va a fatigar muscularmente antes. Entonces una persona que busque, lógicamente, que quede claro, el CrossFit no es HIIT, pero sí busca una intensidad alta y ahí el profesor o el profesional a cargo va a tener el ojo clínico y le va a decir tranquilo, descansa por múltiples factores. Y, Pasa, descansa un poquito, toma agua, y así, finalmente, como decía yo, el entrenamiento y el que tú seas constante va a ir determinando en el tiempo que tú aumentes tu capacidad de trabajo, o sea que en el mismo tiempo puedes hacer más, pero tú o sea, como que la intensidad no va a ser tan alta para ti, pero no va a ser lo mismo para una persona que su capacidad de trabajo va a ser menos, entonces esa persona tiene que ir más lento, tiene que ir moverse más, porque se va a cansar antes. efectivamente. Entendemos lo que es DOMS, exacto, estamos claros. Después dice, a un conocido le pasó haciendo spinning. Sí, sí, a cualquier persona. Si hablamos recién que las lesiones se pueden producir por múltiples factores, por dormir poco, comer mal, etcétera. Y hay que estar atento a eso como profesional. Después, efectivamente, los box, los buenos y con coach responsables jamás te sobreexigen. Es muy cierto eso. Es Sí, porque yo cierto. creo que eso es algo que marca mucho la diferencia. Cuando, o sea, a mí me ha pasado mucho que de repente llegan de otros box y llegan así como, no, es que en el otro lado me lesioné porque el coach siempre me decía que le tenía que poner más peso a la barra. Y eso es como, pero ¿por qué? Si no, antes de ponerle peso a tu barra tienes que demostrarme que lo estás haciendo bien. Y ahí eso va por parte del criterio y de que el coach, yo creo que eso marca la diferencia entre un buen coach y un mal coach, porque, o sea, no por exigirle más a tu alumno que le ponga más peso y que le haga más repeticiones, eso no te hace ser buen coach. Efectivamente. Definitivamente no. Dice, los profesores buenos observan y cachan al tiro cuándo y cuánto se puede exigir. Exacto, eso es que también es bueno tener el ojo. Y por último dice acá, dice, es que pasa y pasará hasta que no se persiga y siempre entrenar a alta intensidad. Ese principio debe modificarse y alinearse con los principios del entrenamiento. Es que, bueno, yo creo que yo respondí esa pregunta. Yo no sé, Es que yo creo que no, sí, sí, no va a sé depender cómo del profesional a cargo. ¿Cómo? Yo creo que eso, como tú lo dijiste, o sea, va a depender del principio que le des. O sea, si tú misma lo dijiste al principio, que hay una base del entrenamiento que es la técnica, claramente es la base, y se le va a ir exigiendo en función a la persona, sobrecarga progresiva. Claro. Ujú. Entonces, por eso, o sea, si hay una persona que no puede por algún desbalance, claramente se le busca, como tú lo dijiste, si el día es de pistol, se le busca un ejercicio que sea acorde Claro. a, entonces, sí lo hay un poco, entonces en ese sentido va a depender del profesional. Ahí dice, hay muchas técnicas, muchos ejercicios y a veces uno quiere hacer todo rápido y ahí están todos los profes asesorándote, ¿cierto? Sí,
Eso también es muy cierto, que hay veces que muchos alumnos quieren hacerlo todo ya, y ahí Sí, uno también tiene que explicarle a los alumnos que tienen que calmar un poco su ansiedad, porque sí, po, es bacán hacer, no sé, hacer los movimientos más difíciles y como que todos quieren llegar a eso rápido, pero eso es un camino que hay que ir pasito a pasito, hay que ir ganando la fuerza, hay que ir ganando la técnica, y muchas veces hay alumnos que no entienden que hay que pasar por ese proceso que es lento y quieren hacerlo todo rápido y luego después terminan lesionados, lamentablemente. después se te pregunta, Después llegan, ¿aplican? profe, ¿qué pasó? Me rompí el hombro, pucha, te lo dije. Claro. Después dice, ¿aplican entrenamiento concurrente en CrossFit? Ay, ¿dónde dice eso? La ¿Aplican? No, última pregunta. aplican entrenamiento concurrente. Ahí voy a quedar de ignorante porque no tengo idea de lo que es el entrenamiento concurrente. Lo siento, si tú sabes, me explicas y yo puedo decirte si sí o si no. Hay que lo explique Nico, pero ya estamos pasando a lo último. Y tu visión ¿Sí? como kinesióloga, por ejemplo, ¿cómo aportas tú, aparte claramente como entrenadora, a las sesiones de CrossFit? ¿Cuál es tu aporte arístico ahí? Bueno, a mí me gusta mucho donde yo trabajo porque siento que hacemos como mucho trabajo en equipo. Generalmente lo que es las planificaciones las hacemos como entre varios, entre todos. Y bueno, yo no soy profesor de educación física de formación, soy kinesióloga y lo que sé de entrenamiento lo he ido aprendiendo como después. Pero mi aporte ahí siempre va como más del lado bueno, de la kinesiología, de lo que es la biomecánica. A mí se me hace muy fácil ver a un alumno y al ver cómo se mueve, como saber qué le falta o qué es lo que le está faltando, si es movilidad, fuerza, etcétera. Se me hace fácil como tener ese análisis del movimiento como a la hora de ayudarlos y luego explicarle o corregirlo o saber qué es lo que les tengo que corregir para mejorar la técnica. Y en lo que es las planificaciones, bueno, ahí siempre mi aporte va más del lado de chiquillo, la sobrecarga, chiquillo, aquí esto está muy cargado para allá, nos van a lesionar, por aquí van a aparecer las estereotipis si no cambiamos esto. Como que ahí va mi aporte siempre. Eh, Me gusta mucho, sí, el entrenamiento, como que cada vez me he tratado como de ir metiendo un poquito, de ir estudiando un poco más sobre eso, pero eh, bueno, mi mensaje ahí, ese es mi aporte como kinesióloga. Yo siempre nunca meto la cuchara donde no sé o donde no es mi formación, porque yo considero que eso es súper importante para todos y tirón de oreja ahí para, bueno, no para los colegas, porque si son colegas, son profes de educación física ejerciendo bien, pero para la gente que no tiene formación y que ahora, sobre todo con la pandemia, ha salido mucha gente que dice ser entrenador, que dice, pero no tiene ninguna formación y no por entrenar y haber entrenado muchos años, eso te hace entrenador. Entonces, Exactamente. ahí tirón de oreja para la gente porque que busquen personas que sean profesionales. Porque si no, finalmente es un perjuicio para ellos mismos y para la gente que lo hace, que entienda que también está jugando con la salud de las personas.